buenas tardes, trayéndote una cápsula más de la palabra de Dios. Y vamos con la cápsula 123. El tema de hoy es: la semilla tiene que morir para dar fruto. Y para esto vamos a leer Primera de Corintios en el capítulo 15, a partir del verso 36 en adelante. Más bien del 35, mira, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y en el 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Aquí nos está explicando que realmente lo que tú siembres no va a producir fruto ni va a vivir si no muere antes. ¿Qué es lo que hacemos con las semillas? Cuando tú quieres sembrar algo, pues realmente haces un huequito en la tierra, echas la semilla y la cubres con la tierra, es decir, la entierras, ¿verdad? Para que muera. Cuando nosotros nos entierran, realmente morimos, ¿verdad? Es porque ya estamos muertos. Pero ¿qué va a pasar? Que en la resurrección tú vas a resucitar con un nuevo cuerpo espiritual, ¿verdad? Y entonces esa es la vida eterna. Ese es el fruto que va a dar cuando tú eres enterrado, sales con un nuevo cuerpo, y ese es parte del fruto. Te voy a seguir leyendo. Dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está comentando lo mismo que te acabo de decir. Dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. No comparten la misma gloria. Dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, fíjate, resucitará en incorrupción. Es lo que te estaba diciendo, que cuando muere el cuerpo, pues resucitas, pero ya el cuerpo ya no está corrupto, ya es incorruptible. Y dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, finalmente el cuerpo carnal tiene algo de animal, ¿no? Y no es por ofender, sino porque tenemos acciones y actitudes similares a veces, ¿no? Entonces, luego dice aquí, el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí nos está hablando de Adán. Cuando Adán fue creado, recordarás que fue formado de la tierra, ¿verdad? Dios lo formó de la tierra. Entonces ese es el Adán, el hombre terrenal, ¿verdad? Pero aquí cuando dice que el hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, se está refiriendo al postrer Adán, que fue Jesucristo. Jesucristo es el Adán actual, que fue espíritu vivificante. Entonces, uno fue el hombre terrenal y otro Jesucristo, que fue el espiritual, ¿verdad? Y realmente la intención es de que nosotros nos volvamos almas vivificantes a través de Jesucristo, porque ese es el Adán vivificante, ¿no? Y dice en el 46, más lo espiritual no es primero, sino animal, o sea, luego lo espiritual. Entonces primero nació Adán, que fue terrenal y obviamente animal, ¿verdad? Por esa parte. Y después viene luego lo espiritual, que viene Jesucristo, ¿verdad? Que fue espiritual totalmente. Y dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces podemos ver la diferencia, porque a veces somos tan carnales en nuestras acciones, en nuestras actitudes, porque traemos esa semilla adámica que nos trae ese pecado en el ADN. Por eso es tan difícil salir adelante en lo espiritual, porque traemos esa semilla arrastrando. Y solamente cuando te conviertes a Jesucristo es cuando ese ADN viene a ser cambiado espiritualmente, ¿sí? Y poco a poco. Entonces,
espero que sí se comprenda bien la diferencia. Luego dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, según tu comportamiento, ahí se va uno a dar cuenta cuando tú eres más terrenal que celestial, o decirlo de otra manera, eres más terrenal o más espiritual, ¿sí? Según tu avance, según al que alimentes tú más, ese es el que va a sobresalir. Verso 49, y dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, ¿sí? O sea, los dos Adanes. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios sabemos que está en el tercer cielo, allá está reinando el Señor, ¿verdad? Aunque en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, pero es para cuando recibes a Cristo en tu corazón y Él viene a vivir dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Entonces ese es, venga a nosotros tu reino, ¿no? Pero el reino de Dios realmente que está en el tercer cielo, nosotros no podemos llegar ahí con este cuerpo. Por la estratosfera, por las presiones que hay atmosféricas, el cuerpo reventaría. Entonces, aquí, fíjate, dice muy bien que no pueden heredar el reino de Dios esta carne y sangre. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, tampoco puedes en este cuerpo volverte incorruptible, si no muere antes. Y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Sí? O sea, ya los que murieron, entonces van a ser resucitados incorruptibles, porque ya en el espíritu ya no puede haber corrupción. Y dice, y nosotros seremos transformados, o sea, los que aún vivan en ese momento, que viene un arrebato, ¿verdad? Es cuando va a ser el cuerpo transformado. Y mira, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, que muera, ¿verdad? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y esto lo dejó dicho Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que venció la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó. Entonces, al resucitar, obtuvo otro cuerpo. El cuerpo carnal, así que de carne y sangre, ese murió, ese fue entregado. Pero él resucitó y su espíritu vive, ¿verdad? Y gracias a ese sacrificio es que nosotros tenemos ahorita a nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que está con nosotros. Y es la hermosa promesa de que no te va a dejar hasta que se acabe el mundo. Entonces, pues bueno, dice aquí en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Aquí nos dice que realmente el aguijón de la muerte, que es el pecado, siempre te va a llevar a muerte, el estar pecando. Y ya sabemos que hay diferentes tipos de pecado, pero el que tú estés esclavizado a un pecado, te va a llevar a muerte. Aquí está escrito, no hay de otra. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte del alma, es la segunda muerte. Entonces dice aquí, y el poder del pecado, la ley. Aquí dice que el poder del pecado te va a llevar a una ley, o sea, se vuelve ley el que tú estés peque y constantemente pecando, se te hace una ley ya es una costumbre en ti. Entonces dicen por ahí que las costumbres se vuelven leyes, ¿no? Entonces a esto se refiere y dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de Él es que tenemos la victoria. No hay otro más, por medio de Él. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, bueno, pues espero que esto te haya traído un poquito de luz y de discernimiento de lo que es la vida terrenal y la vida celestial, y que para que tú realmente puedas ser vivificado, tienes que morir al yo,
a morir a tu carne. Mientras más tú sometas a tu carne a las cosas espirituales, vas a tener victoria. Mientras más alimentes la carne, vas a estar batallando con muchas cosas, porque el alma es la que está siempre sujeta junto con las emociones y la voluntad. Entonces, por eso es que para nosotros es muy difícil mantenernos en el espíritu, porque el alma es la que domina. Y el alma es la que siempre quiere hacer las cosas y lleva a la carne junto con las emociones y la voluntad están como un engrane. Y entonces la mayoría funcionan en eso. Pero nosotros debemos de tratar de estar siempre en el espíritu para que nosotros podamos tener una madurez espiritual. Y entonces, cuando tú ya tienes esa madurez espiritual, entonces el alma se sujeta al espíritu y por ende también la carne. Y entonces vas a tener más victorias que si vives totalmente caminando en los deseos del alma, de la carne, que te van a llevar a muerte, como ya te lo expliqué. Bueno, pues te voy a bendecir. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Shalom.